Prodesa es una empresa que se fundó en Zaragoza en el año 97 y lo que hacemos fundamentalmente es la ingeniería, el diseño y la fabricación de plantas de producción de pellets. Los pellets, para el que no sepa lo que es un combustible sólido que se fabrica con residuos de biomasa de cualquier tipo de actividad maderera, serrín, astillas de madera, etc. Se usa como sustituto de los combustibles fósiles, carbón, gas natural, por ejemplo, en calefacciones domésticas, en calefacciones de hospitales y también para usos industriales en la producción de energía eléctrica en centrales térmicas en sustitución del carbón. A principios de los 90 se empezó a utilizar los pellets como combustible cuando todavía el precio del barril de petróleo estaba a niveles de 15-20 dólares. Sin embargo, ya se veía que en un futuro, con subidas del precio del petróleo, los pellets podrían competir. Tardó un poco más de lo previsto, por eso los primeros años hacíamos plantas de producción de pellets para alimentación animal, pellets de alfalfa, de residuos agrícolas, no como uso de biocombustible, sino como alimentación animal. A partir de 2008 empezamos un proceso de internacionalización intensivo que nos ha llevado a hacer plantas en Rusia, a hacer plantas en los países bálticos, en Asia, y que culminó pues, con la estrategia de empezar a abrir oficinas para tener presencia local en algunos mercados, y es por eso que en 2011 fue cuando abrimos nuestra sucursal en Atlanta. Cuando comprendimos que Estados Unidos era un mercado donde debíamos tener presencia y que tenía mucho potencial, fue bastante rápido y sencillo entender que la capital del sureste de Atlanta era donde se concentraba o donde había una equidistancia a la mayoría de los proyectos, porque es donde está el wood basket, es donde está la fibra fundamentalmente en Estados Unidos, o sea que fue fácil. La producción maderera es increíble, es bestial, ¿no? O sea, las casas, solo un pequeño detalle, las casas aquí se construyen enteras de madera, ¿no? Todo eso genera una serie de residuos que nosotros utilizamos para producir pellets. También es una economía muy dinámica en el que continuamente se están generando proyectos, ¿no? A diferencia de otros lugares donde los mercados están más estancados, aquí es un mercado continuo, ¿no? Los primeros pasos cuando llegamos a este mercado eran asistir a todas las conferencias, por pequeña que fuera, de biomasa, cualquier cosa relacionada con pellets, nosotros estábamos allí, muchas ocasiones con stand, o sea, invirtiendo, ¿no? en la propia feria. Era un tema pues, con un éxito a veces muy modesto o prácticamente sin éxito en algunos de esos casos, pero ahí estábamos, ¿no? Muchas acciones a puerta fría, cada vez que leías en medios que había un proyecto que alguien estaba planteando, llamabas, no te hacían ni caso muchas veces, pero bueno, tú llamabas, insistías, o sea, hacer un nombre, hacer todo lo que puedas por hacerte un nombre en el país y que la gente de referencia en el sector, esas organizaciones, esas asociaciones que están marcando un poco la pauta y a las que todos recurren, que tú estés allí y que te vean allí. En 2011 abrimos la oficina y hasta 2013 no conseguimos el primer contrato sustancioso, es decir, estuvimos 2 años licitando, desarrollando, invirtiendo, porque los periodos de maduración de este tipo de proyectos son largos, lo sabíamos desde el principio, y bueno, más que una frustración, supuso siempre una gran motivación, y a partir de ahí, la verdad es que hemos ido creciendo exponencialmente y ahora mismo estamos en una posición de un fuerte crecimiento y de un dominio de mercado bastante importante. El sur de Estados Unidos en general tiene una carga impositiva inferior a otros estados como California o como New York. El coste de vida también es inferior. El coste de la mano de obra, a pesar de ser bastante complicado encontrar talento y formar talento en este país, es cierto que a nivel salarial es un poquito
más asequible, pero nosotros seguimos manteniendo una base, una estructura de por lo menos el 90% de desarrollo de ingeniería en Zaragoza. La fabricación de la mayoría de los equipos la seguimos haciendo en España también, y nosotros hemos creado una estructura que en lugar de duplicar nuestras capacidades y nuestros departamentos, mantenemos el núcleo duro en España, y aquí lo que tenemos es una empresa que desarrolla el negocio, que hace las ventas y que hace, por supuesto, el servicio postventa, que también es fundamental, importantísimo para mantener a los clientes contentos. Para nosotros este año ha sido muy importante, este año y el pasado también, por la presencia que hemos ganado en Canadá, ¿no? De repente, en un año y con el trabajo previo acumulado, estamos montando 3 plantas muy grandes en Canadá, en diferentes puntos, uno en British Columbia, otro en Quebec y otro en New Brunswick. Y cómo se ha trabajado eso, pues ha sido a través de presencia en la zona, de presencia en ferias y de tener mucha presencia local de personal propio de Prodesa que va a visitar a esas empresas, ¿no? Para nosotros la internacionalización ha supuesto, en primer lugar, la supervivencia y el crecimiento de la compañía, sin lugar a dudas. Si no hubiéramos iniciado ese proceso de internacionalización hace ya años, pues bueno, la empresa no estaría en la posición, no tendría la salud de la que goza en este momento. Tenemos presencia en Estados Unidos, tenemos una oficina en Francia para el mercado centroeuropeo y de habla francesa, incluido el de Quebec en Canadá, 2 personas allí en Francia. Tenemos una pequeña oficina en Malasia con otras 2 personas y tenemos otra oficina en Moscú para cubrir el mercado ruso y los bálticos. El sudeste asiático, a pesar de ser tremendamente complicado por muchas razones, pensamos que también va a ser un mercado de crecimiento un poco más tardío para la actividad de los peles en general y la nuestra en particular, pero estamos haciendo proyectos en Vietnam, en este momento en fase de construcción, que si todo va como esperamos, nos va a abrir muchas puertas. Las empresas españolas tecnológicas tienen capacidad sobrada para triunfar en cualquier mercado, porque la flexibilidad de la que estamos dotados, la creatividad, la capacidad de lucha, nos hace encontrar siempre vías para entrar en un mercado y para saber de qué manera tenemos que abordarlo, ejecutarlo, y si hay que trabajar duro, trabajamos duro. Y yo soy un firme creyente de la capacidad de los españoles para la exportación, sobre todo a nivel tecnológico y de ingeniería. Nuestro sueño sería que dentro de unos años pues, tener presencia en lugar en 3 continentes, en 5 continentes, y que siempre se sepa que es la huella de una empresa que nació en Zaragoza, en España, y que ha contribuido en la medida de lo posible a un mundo un poco más sostenible y a poder dar a conocer al mundo entero de lo que somos capaces los españoles y los zaragozanos más concretamente.